5, 4, 3, 2, 1. Bendiciones, mis queridos hermanos, la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes en este día. Placer inmenso de estar con ustedes una vez más en este su programa Tiempo de Renovar TV, un espacio creado y edificado para bendecir la vida de cada uno de ustedes. En este día, un viernes precioso, un viernes comprometedor. Hoy en nuestro programa tenemos nuestro primer invitado. Para mí es más que un placer, un honor tener a esta persona aquí en esta cabina, el cual es una persona que admiro, respeto y amo a profundidad. Una persona que me ha enseñado parte de lo que hoy gran sé de la Biblia y de los conceptos del Evangelio, es gracias a esta persona el cual está en esta cabina hoy. Y para mí es un placer que esté en esta cabina hoy el pastor José del Carmen Montero, mi padre. Bendiciones, pastor. Gracias por esta oportunidad que se me concede. El placer es mío el poder estar en este lugar. Sé que poder llegar a muchos lugares. Buenas tardes a los que me ven de tarde, a los que me puedan ver de noche, buenas noches, buenos días a los que me puedan ver de día. Es para mí un placer inmenso poder estar aquí en este lugar. Como ya mi nombre es José del Carmen Montero, por la gracia y la misericordia de Dios, pastor ministro, bendito sea Dios, perteneciente al Concilio de la Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, y me congrego en la Iglesia Misionera Cristiana Camino de Santidad, pastor ministro Cornelio Martínez. Vamos a entrar en lo que es materia, hablando sobre el personaje de Jesús. Jesús, Hijo de Dios, parte de la Trinidad. Vemos que en el Génesis, su capítulo 3, verso 15, cuando aquellos hombres le fallaron al Señor, Adán y Eva, vino una promesa donde dice: pondré enemistad entre ti y las mujeres. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. De ahí vino la promesa para toda la humanidad. De ese versículo viene la promesa para todos los que es la humanidad. Dios tomando en cuenta la necesidad, el hombre fue sacado del jardín y llevado al paraíso. No queriendo Dios que el hombre se pierda, le da una promesa, y esta promesa se va desarrollando en la medida que va pasando los tiempos. Bendita sea la gloria de Dios. Vemos también el principio donde se desarrolla Dios manifestado a las tres personas. San Juan capítulo 1 verso 1. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Ahí estaba el personaje de Jesús. Bendito Dios, porque eres antes y después. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Por eso hoy vamos a entrar en lo que es la pasión y muerte de Cristo, tomando como parámetro de que Él murió no porque tuviera culpa, sino porque había una necesidad, una urgencia, y Él vino voluntariamente. Bendito Dios, como el verbo de Dios, la parte visible de Dios. Por eso en esta preciosa tarde vamos a... Es bueno que sepamos que es bueno eso que tú aclaras ahí, que Jesús vino a esta tierra y murió no porque pecó, porque tenemos que tener bien claro esto. Jesús no pecó. Jesús vino a esta tierra a cumplir un mandamiento, un propósito en esta tierra, enviado por su Padre. Sí. Entonces hay que aclararle
a las personas, a las que tal vez nos conocen, ¿por qué? ¿Qué hizo Jesús en esta tierra? Jesús hizo grandes milagros. Que se sepa que fue 100% Dios y 100% hombre. Por eso el profeta Ezequiel se le llama hijo de hombre. Y él tomó ese parámetro para también el decir hijo de hombre, porque venía 100% hombre y 100% Dios. Entonces, eres la parte visible de Dios. Por eso, él le llaman y se hizo llamar hijo de hombre. ¿Cuál es el objetivo? De que todos estábamos perdidos completamente. No había salvación para nadie, no había esperanza para nadie. Entonces, en esa tesitura, él vino y se ofreció gratuitamente. Se ofreció como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Bendita sea la gloria de Dios. Ok, bien, eso es importante, eso sí, porque en esta tenemos que reflexionar en lo que es la muerte y la resurrección de Cristo. Sí. Tenemos que entender bien claro a qué Jesús vino a esta tierra. Hay muchas personas que tal vez ignoran o tal vez saben a qué Jesús vino a esta tierra, pero con los hechos que toman, o sea, con los hechos que tomamos a veces, estamos retándole importancia a lo que Jesús vino a hacer en esta tierra. Él vino porque estaba muerto en nuestros pecados y delitos. Y en San Juan 17:3 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. También en ese mismo capítulo dice que eres el enviado de Dios, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo, a quien has enviado. No hay otra salvación, no hay otro medio. Eres el único medio por la cual nosotros podemos alcanzar salvación. Por eso es el móvil de que él gustosamente y dijo más, tengo poder para quitar la vida y tengo poder para volverla, para ponerla. Nadie me la quita, sino que eso fue un poder que le fue otorgado mediante su Padre Celestial, porque ellos son tres, no que son tres dioses, no, es una coordinación. Por ejemplo, cuando vemos que eres bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, allí Juan estaba bautizando, llega Jesús y había una señal para conocer el Hijo del Hombre cuando la paloma en forma corporal del Espíritu Santo viniera hacia él y se posara sobre sus hombros. Pero antes de Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí que te bautice. Él dice, deja porque así conviene que cumplamos las escrituras. Así que Jesús le dio cumplimiento a todas las escrituras, cosas que el hombre no podía hacer, no podía guardar. Jesús lo hizo en su personalidad. Entonces cuando él se deja bautizar, viene el espíritu en forma corporal, paloma, posa sobre su hombro. En los cielos arriba viene una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Así que no hay otra persona que se pueda oír sino al Señor Jesús. Bendito Dios, como dije al principio, 100% hombre y 100% Dios. Nadie pudo pasar lo que él pasó. Fue una parte humillante, pero esa fue la condición que se le dio, por lo cual ya podemos entrar en esa pasión y muerte de Cristo. Me va a ir dando la primera palabra. Ok, la primera palabra, ya luego de que Jesús ha sido crucificado, es la primera palabra. Estaba en la cruz, suspenso. Ajá, estaba en la cruz. Es, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. 34. Y Jesús dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repetían entre sí sus vestidos. O sea, entre sí ellos vendían
su Sí, vestido. eso va en otra parte ahí, pero Sí. solamente el Padre perdona lo que no sabe lo que hace. Aquí vemos que este perdón es de carácter universal. Antes de eso, había una oración, el Padre Nuestro, que todas las personas lo saben, pero el Señor le dio el verdadero significado. Perdónalo. Decimos el Padre Nuestro, pero desconocemos el verdadero significado del Padre Nuestro. Por eso dice perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían que estaban llevando a la muerte al autor de la vida. Y toda esa multitud fue perdonada. Bendita sea la gloria de Dios. Bendito Dios. Tampoco el delincuente no sabe lo que hace cuando se mete a una casa a hacer un daño. Bendito Dios, el que quita la vida tampoco sabe lo que hace. Por eso dice, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. El perdón es algo tan importante que es lo que impide que la persona pueda llegar al cielo. Sin el que no perdona, no puede ser perdonado. Por eso dice, Padre, perdónalo. Él perdonó a la multitud que estaban ahí. Ellos no sabían que estaban frente al autor de la vida. Ellos lo desconocían, aunque sí estaban escritos proféticamente esas palabras, pero ellos no sabían que estaban frente al autor de la vida y los perdonó a todos. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, y algo que nos deja saber mucho, porque tenemos que ver bien claro, todo aquel que sabe la historia de Jesús, ha leído la Biblia y ha visto las películas, ven cómo Jesús es maltratado antes de llegar a la cruz. O sea, él sufrió, a él le dieron latigazo, a él lo escupieron, le dieron vinagre a beber, le pusieron una corona de espinas. O sea, él sufrió. Sí. Y a pesar de todo eso, él le pide a su padre, él aboga por su padre para que lo perdone, para que perdone a los que le están haciendo eso. por eso se le pone la pasión y muerte entre Jesucristo, porque fue que estaba suspenso entre el cielo y la tierra. Un cuerpo grande como el del Señor, y él estaba sujeto por clavos. Los clavos en los pies, la corona de espinas, bendito Dios, y era en ese dolor, bendito Dios, dijo, perdónalo porque no saben lo que ellos saben, no sabían lo que estaban haciendo. Bendito Dios, por eso esa necesidad de que nosotros los humanos perdonemos. A veces dice, bueno, es duro perdonar, pero digo yo personalmente, más duro es perder la salvación por usted no perdonar. Bendito Dios, como los esposos que a veces aparecen ciertas cositas y le damos cierto lugar al enemigo porque uno se pone de lado y otro de lado y se dan le par, entonces el enemigo se entra entre ellos. Bendito Dios. Vamos a dejar la primera palabra para resumir el tiempo. Vamos a la segunda. Dice la segunda entonces, Jesús le dice, te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Eso fue en dos delincuentes, dos ladrones, que pusieron uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, había uno de ellos que decía, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esta cruz y sálvate tú y a nosotros mismos. El otro ladrón que estaba a la derecha le decía, ni aún tú y yo, nuestros hechos merecen lo que hemos hecho, pero este hombre es inocente. Tú no temes a Dios. Ese hombre es inocente. Bendito Dios. Entonces, ¿qué querías ha dicho? Para el mundo, que quisiera decir como que eres el cabecilla de los ladrones, el cabecilla de los delincuentes, pero no es así. Él estaba ahí dando una oportunidad a ver si reconocían más el ladrón de la derecha. El mundo le dice buen ladrón, pero no hay ladrón bueno. Ninguna persona que entre a su casa es bueno. No. Se le puede decir bueno porque reconoció sus hechos y reconoció que él estaba ahí pagando algo
pero recibió luz del cielo y el Señor lo amó, bendito sea Dios. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda, por eso tenemos esa palabra. De cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso, una promesa que se cumplió inmediatamente. Ese hombre lo único que tuvo que fue que confesar a Cristo como su Salvador, no hizo más nada, lo reconoció que estaba ahí. El otro no lo conoció, pero sí ese lo conoció, que sus hechos los tenían ahí. Pero él dijo, este hombre es inocente. Él reconocía, como lo reconoció el gobernador Poncio Pilato, es inocente, pero por envidia lo entregaron. Y hay algo también que tenemos que tomar en cuenta con esto, pastor. Es que Jesús lo crucifican en medio de dos ladrones. O sea, prácticamente eso es una vergüenza. Porque sí, Jesús era un hombre que no tenía pecado. Jesús era un hombre que era un hombre limpio. O sea, como usted bien decía, un hombre 100% Dios y 100% hombre. O sea, él era hombre, de carne y hueso. Pero era un hombre que era incorrumpible. No tenía corrupción en él. No había corrupción en él. Y el ponerlo en el medio de dos ladrones, o sea, prácticamente eso era una vergüenza. Pero hay algo también que es importante, es que este que estaba al lado de Jesús, uno de ellos que estaba al lado de Jesús, no conocía a Jesús. Simplemente había escuchado de Jesús. Y él reconoce que ellos sí ellos podían estar ahí pagando eso, pero Jesús no. No, por eso dijo, eres inocente. Porque él le dijo al otro, reprendió, ni aún tú temes a Dios, está nosotros en la condición que estamos. Nuestros hechos, él reconoció que había cometido hechos que merecía ese castigo. Y eso era lo que usaban para castigar a esas personas, que murieran a martirio. Bendito Dios, que fueran al martirio, clavado en la cruz. Bendito Dios. Eso era aparentemente un castigo. Eso era un castigo en ese entonces. En ese entonces sí, ese era el castigo que se usaba para la muerte. O sea, pero mayormente ese castigo lo usaban para personas ladrones, personas delincuentes sí, y cosas así. Sí. A Jesús lo toman así, pero tenemos que tomar en cuenta que Jesús no era ninguna de esas cosas. O sea, lo hacen ya, es porque en realidad ya Jesús tenía que cumplirse eso sobre su vida. Esa misión él tenía que cumplir. Así que tenemos que tener esto bien claro, sí, que él fue crucificado en medio de esos dos ladrones, pero no era porque en realidad él era así. No, era que él tenía que cumplir esa misión en la tierra. Y estaba dando oportunidad a los dos podían salvarse. Claro, los dos podían salvarse. Si había una confesión, los dos podían salvarse, pero ¿qué sucede? Que hubo uno que se fue con su delito. Sí. Él se fue con su pecado, pero el otro fue el primer hombre que entró con Jesús allá. Hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Qué era el paraíso? Es el lugar donde iban las personas que antes de, como en forma dice Daniel, que sus obras eran pesadas. La balanza se inclinaba a la obra justa, esa persona se salvaba, la otra se inclinaba a la obra mala, estaban ahí, pero entonces ahí con ese espacio el paraíso fue trasladado al cielo, donde hoy descansan las personas. Pues Jesús hizo una narración sobre Lucas 16, donde dice que habían dos hombres, pero que ninguno podían pasar. Él trajo esa narración porque ninguno podían pasar ni de aquí para allá ni allá para acá. Pero ¿qué sucede? Que ese hombre muy pobre, catalogado con el otro muy rico, él vivió toda su vida en una forma tan desordenada, tan confiado en lo que tenía, porque los bienes del hombre no consisten en lo que posee en la tierra, sino que hay que buscar esos bienes en el cielo, donde no hay polilla ni orín, ni el ladrón entra. Bendito Dios, salvo que el ladrón no se arrepienta. Pero él dice,
Cuando está ahí, clama, Padre Abraham, envía a ese pobre que moje la punta de su dedo porque estoy en este lugar atormentado. Entonces Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tuviste tu bien allá y este males. Ahora tú eres atormentado allá y este consolado aquí. Porque esa es la suerte del que muere en Cristo, que es consolado. Amén. Hay consolación. Mientras tanto, la otra persona que pasan a la otra parte, son dos caminos. El camino de perdición, el camino de salvación, eterno uno y eterno el otro. Por eso la persona tiene que arreglar su cuenta en vida. Por eso hoy se están dando estas palabras, con otra parte se han dado, para que la persona escuche y esa palabra entre en el Señor. Nada tuvo que ver con lo que ahí sucede, pero sí vino a cumplir una misión. Amén. Bendito Dios. Amén. Así es. Pasamos Así a la... Él vino a cumplir una misión que ya se le había otorgado. Estamos para los que están mirando en este momento, estamos con las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Ya estamos, vamos por la tercera. Dice, Sí, la tercera le dice Jesús, mujer, he aquí tu hijo. Y a los discípulos le dicen, he aquí, discípulo amado. He aquí tu madre. Sí. Aquí vemos que Jesús fue solidario, tuvo compasión de esa mujer. Según el historiador Josefo, ya José había muerto. Entonces ella tenía, él se preocupó y dice que el discípulo amado la recibió en casa en aquella misma hora. Aquí vemos esa preocupación de Jesús, que eso pasa a las generaciones, palabras que están por todas las generaciones, de que los hijos deben preocuparse por sus padres. No cuando ya están hasta ahora ahí, llevarle muchas flores. No, ¿de qué vale eso? No, eso no vale nada. Es honrarlo en vida, como dice en Efesios, honra a tu padre y a tu madre para que te vayan bien y tus días te sean alargados en la faz de la tierra. Bendito Dios. Entonces, él se preocupó por esa madre y dice que el discípulo la recibió en ese mismo momento. Bendito Dios. Fue solidario. Él la recibe porque dice que era el único discípulo que se recostaba a los pechos del Señor. Entonces, todo eso que se está aquí tratando, él estaba suspenso entre el cielo y la tierra, porque la cruz estaba clavada y de la cruz iba diciendo esas palabras. Bendito Dios. Amén, amén. Entonces, la cuarta palabra dice: acerca de la 9ª hora, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús le dice ahí, ¿por qué me has desamparado? Los astros del cielo y todo lo que tenía luz se apagó, porque Jesús estaba cargando el pecado de la humanidad. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, el Padre quitó la mirada por un momento del Señor, de su Hijo, porque estaba el peso del pecado de la humanidad. Ahí estaba Él como el decreto, como dice el Salmo 2, verso 7. Yo hice el decreto, pídeme y te daré por herencia a la nación. Él estaba peleando esa parte, que en ningún momento fue obediente al enemigo. No, aunque el enemigo le citó la Biblia, nunca fue obediente al enemigo, sino que fue obediente a su Padre. Bendita sea la gloria de Dios. Podemos ver que él, Jesús, fue obediente a su Padre, porque tenía esa misión, pero se vio automáticamente separado. Antes de, él le había dicho a sus discípulos, mi alma está triste
hasta la muerte. Pero ¿qué diré? Dice que cuando estaban en el monte, allí estaban orando, él se apartó y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es decir, que él estuvo presto a hacer la voluntad de sus padres. Aunque en la lectura decían, bájate de ahí, creemos en él. Se encomendó a Dios, libre puesto que en él se complacía. Pero no estaba para complacer el enemigo, no, estaba para hacer la voluntad de su padre, porque la única forma que había de salvar a la humanidad era esa. Y él se vio desamparado por ese momento. Pero había dicho antes, estoy solo, todos me dejarán solo, pero mi Padre está conmigo. Cuando él estaba orando, que decía, Padre, si es posible, pásame esta copa. La oración no le fue contestada, porque todas las oraciones no son contestadas. ¿Qué sucedió? Envió un ángel para fortalecerle. Y dice que en cada rodilla, ahí clamaba y sus grandes gotas de sudor caían a la tierra. Y el ángel lo fortalecía porque él estaba ahí clamando. Pero él se preparó en oración para ese momento que había de pasar. Aunque se vio desamparado por un momento, pero recibió fortaleza del Padre. Que eso es lo que hace. A veces nosotros los humanos podemos decir, ¿dónde está Dios? En cualquier momento de desesperación. Por eso las personas muchas veces que no temen a Dios, cuando creen que están solos, proceden a quitarse la vida. Y eso no es de Dios. La vida solamente Dios la da y Él la quita cuando Él quiere. Entonces, en esa desesperación, se quitan la vida. Pero no, el Señor resistió, cumplió. Recordando lo que le dije ahorita, 100% hombre y 100% Dios. Nadie tuvo una muerte como la tuvo. Nadie fue humillado como lo fue. Dice Isaías que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Bendito Dios. Isaías vio esa profecía 700 años antes de Cristo. Pero los otros profetas lo vieron. Daniel. Pero Isaías fue el más que vio el nacimiento y vio su muerte y resurrección. Amén, así es. Entonces, la quinta palabra dice, tengo sed. Tengo sed. Él fue el autor de todas las cosas, pero él toma aquí este parámetro. Él no tenía sed de agua de esa de secular, sed espiritual, sed de justicia. No se le hizo justicia en la tierra. Estaba ahí, entonces tenía sed de justicia, no se le hizo justicia en la tierra, no se le reconoció sus hechos. Y aquellas personas que se beneficiaron, fue tan así que cuando estaban de beneficio a la mano decían, eso fue lo que salieron a decirle, crucifíquenlo, cuando el gobernador de aquella entonces trató de librarlo. No, vamos a cambiarlo por Barrabás, que fue el ladrón que soltaron en su lugar. Bendito Dios, crucifíquenlo. Otra palabra, la humanidad es poco agradecida. Con ese sacrificio que él estaba haciendo ahí, se vio sediento. ¿Cuál fue el autor de todas las aguas que se beben aquí en la tierra? Pero estaba hablando de una sed espiritual. No había agua para él. Le dieron vinagre mezclado con mirra. Y eso era lo que le dan los delincuentes para que el dolor se agravara más. O sea, era prácticamente una tortura. O sea, una tortura. Lo seguían torturando. Aún él estaba ya crucificado, seguían torturando. Le aumentaban el dolor más. O sea, dice que también que cuando él pidió de beber,
lo que hicieron fue que le dieron vinagre a beber. Sí, vinagre mezclado con mirra, que otra palabra, aumenta ese mal dolor. Sí, claro. Por eso dice que fue varón de dolores, molido Por nuestro pecado. por nuestro pecado. Hay 27 partes en el hombre que son de dolores. Y los que son militares saben esos. Pero hay 7 partes que son mortales. A cualquier persona que le den un golpe en una de esas 7 partes, eso es mortal. Los otros dolores son más o menos así, pero esas 7 partes son mortales. Y él pasó más allá de esos dolores. O sea, sí. Pasó todos los dolores, bendito Dios. Entonces la sexta palabra dice, consumado es. Aquí está diciendo a su padre y al mundo, he terminado la obra que me diste. Consumado, ya terminé la obra. En otra palabra, yo terminé la obra, Padre amado. Está hablando todavía. Un cuerpo ya deshidratado de tanta sangre que perdió, tanta agua que perdió. Pero está hablando todavía porque tiene esa misión de cumplir por nosotros los humanos. Murió por la humanidad. Murió sufriendo en la cruz, dando a entender que nadie puede tener mayor dolor que él porque fue molido. Fue varón, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento y no se escandalizó. Fue llevado como oveja al matadero, indefenso. No hizo resistencia, sino que fue llevado. Y ahí estaba el infierno entero, todos los demonios. Satanás con todos sus demonios, tirándole burla, desnudándolo. La vergüenza más grande por una persona es cuando lo desnudan. Delante de la gente. Delante de la gente. Lo desnudaron. Y dice que, perdón, pastor, lo desnudaron, pero también entre sí rifaban su ropa. Sí, echaron suerte de su ropa, le escupieron, le daban de bofetada, le daban con una caña en medio del dolor. Cristo profetiza, ¿no? ¿Quién fue que te dio? Una burla directamente. Sí, se burlaban porque ya ellos sabían lo que él había hecho y lo que él hacía. Entonces ellos le decían, profetiza ahora. Profetiza. Dile a tu padre que te salve ahora. O sea, habla ahora del padre de cual tanto tú hablas. Una burla. Eso fue una burla. Ahí estaban todo el infierno. Satanás con todos sus demonios burlándose. Bendita sea la gloria de Dios. Pero él resistió. Hoy nosotros, los que seguimos en esta generación, si alguna burla viene sobre nosotros, con la ayuda de Dios podemos resistirla. Se nos llaman locos, se nos llaman fanáticos, pero el verdadero manicomio de nosotros está en los cielos. Bendita sea la gloria de Dios. Y allí podemos ver que él fue más que vencedor. Y dijo también, confía que yo he vencido al mundo. El Señor venció al mundo. El Señor venció los demonios, venció al diablo. Bendito Dios, porque dijo, consumado es, ya he terminado. Aún su mismo discípulo, Pedro, cuando antes de estar en la cruz, dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y dice Pedro, Señor, que nunca te acontezca esto. Y dice el Señor, apártate de mí, Satanás, porque no pone la mirada en los hombres, sino, no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ese mismo Pedro, cuando lo apresan, dice también, cuando le echan mano, agarran una espada y le vuelan la oreja a uno de los que estaba ahí buscándolo. Y el Señor le dice, Pedro, vuelve tu espada a su vaina, porque el que espada mata, a espada es el muerto. ¿Acaso piensa que no puedo llorar a mi Padre y me daré a más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumple la palabra si
si no pasa esto. Claro, eso es algo bien bonito ahí, porque y es algo que nosotros como seres humanos tenemos que tener ese referente de Jesús. Jesús pasó todo esto, y a pesar de que él pasó todo este sufrimiento, Jesús tuvo la capacidad para poder perdonar. Sí. Y mira que ese que Pedro le corta la oreja era uno de los que lo estaba castigando a Jesús. Sí, permíteme Era aclarar. Pedro le cortó la oreja a uno de los que se. Pero ¿qué sucede? Aún a esa persona que Pedro le corta la oreja, él toma la oreja y se la pega y lo sana. Y el hombre se fue sano. Sí, ahí era que iba, que Jesús, a pesar de todo eso, perdona a esa persona. Mira que hace el milagro y le vuelve y le pone la oreja. Y esa persona se va sana. O sea, él no importó que lo estaban castigando y que le estaban haciendo esto. Él tuvo la capacidad para poder perdonar, que es el mensaje que hoy en día él quiere darnos a nosotros. Ha dejado el perdón, que tenemos que perdonar y reflexionar en lo que él sufrió. O sea, nosotros aquí en la tierra no hemos sufrido una cuarta parte de lo que el Señor sufrió. No, jamás en la vida. Y otra cosa, que él fue traicionado. Claro, traicionado por alguien que estaba al lado de él. El secretario de él, que era Judas, el Iscariote, que era el que manejaba el tesoro, donde se echaban las ofrendas y cosas. Y dice que él, en cierta ocasión, una mujer se acerca y le derrama un perfume de costoso. Y dice, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y verse dada a los pobres. Y le dice, ¿por qué la molesta? Ella se ha ungido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo. Así que estaba hablando de su muerte. Se ha anticipado. Yo digo que donde quiera que se predique el evangelio, se contará esto de ella para testimonio de ella, porque la memoria de la persona no desaparece. La persona está intacta con su memoria cuando parte de esta vida. Por eso el hombre da cuenta de lo que ha hecho en la tierra, sea bueno, sea malo. Pero Cristo vino para perdonar nuestros pecados. No hay pecado difícil para la humanidad. Hablando del perdón, voy a traer a colación, que ya vamos a entrar a lo que es la última palabra. Un hombre que dio un testimonio por el hermano Gillale, que hoy está en la presencia del Señor. Este hombre se paraba a lo lejos de la iglesia y él daba voces diciendo, Jesús, yo soy Jim. Y esto lo hacía por varios días, pero hubo un momento que Jim tuvo un accidente y fue internado en un hospital. A ese pastor ver que él no se presentaba a dar voces frente a la congregación porque la conciencia lo acusaba y no se atrevía a entrar al templo. Entonces el pastor investigó y dijo, se dio cuenta que estaba en un hospital interno, y cuando él se presenta y va, le dice, Jim, yo soy el pastor donde usted se para a decir Jesús, yo soy Jim. Aquí estoy, ¿en qué puedo ayudarlo? Le dice Jim, pastor, gracias. Jesús vino esta noche a las 4 de la mañana y me dijo, Jim, yo soy Jesús a quien tú llamas. Yo, Jesús, te hago saber que tus 60 asesinatos te son perdonados. Tus 60 asesinatos te son perdonados. Entonces, el pastor no hizo nada porque Jesús lo perdonó. Tremendo. Isaías nos dice a nosotros, vengan a cuenta que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, en la presencia de Dios vendrán a ser como blanca lana. Lo imposible del hombre es lo posible de Dios. Amén. Eso es así. Eso es así. Pasemos a la séptima. Pasamos entonces a la séptima y última palabra. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí. Después de haber terminado todo, nosotros debemos saber en qué mano, cuando esté llegando esa hora,
¿En qué mano vamos a poner nuestro espíritu? Porque el espíritu es eterno, el espíritu no muere. El alma es la que está en juego. El alma es la que puede sufrir o puede gozarse. Por eso cuando la persona vive le pueden decir cosas bonitas, cosas preciosas. Y se enoja, o se goza, o se entristece. Pero cuando el alma y el espíritu salen del cuerpo, el espíritu es a Dios que lo dio. Que lo sepa el mundo, que lo sepa los que escuchan. El espíritu va a Dios que lo dio, pero el alma es la que se puede perder o salvar, y la salvación es eterna. Pasan los siglos, pasan los años, pero el único que puede perdonar pecado es Dios, nadie más. Por eso Él entregó su espíritu y lo depositó en buena mano, porque antes de eso dijo: de Dios he salido y a Él voy. Por eso dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando esto sucede, se arma un terremoto, una oscuridad inmensa, aproximadamente 3 horas, y la gente, el que estaba allí observando aquel episodio, cuando Él expiró, cuando Él entregó el espíritu, dice que aquel centurión que estaba allí decía: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Reconoció a Jesús como hijo de Dios, pero ya estaba muerto. Bendito Dios. Pero dice que los peñascos bajaron, pero otra cosa preciosa sucedió ahí también cuando Él entrega el espíritu, que el velo del templo se rasga en 2. Wow. ¿Y qué sucede? Que ahí pasamos del lugar santo al lugar santísimo, donde estaban los sacerdotes ministrando, los sumos sacerdotes. Ese espacio se abrió para que tuviera acceso al Padre. Ya usted ya no hay que rogarle al sacerdote para que ruegue por su pecado, que usted mismo pasa. Cuando el templo se rasga, ya usted tiene acceso directamente al Padre. Y el Padre dice: todo lo que pide en mi nombre, lo haré. Amén. Y si algo pide en mi nombre, lo voy a hacer, porque Él venció. Entonces nosotros tenemos que ser vencedores. Amén, amén. Así es, así es. Quiero decir, para concluir esta parte, desde Abraham hasta David pasaron 14 generaciones. Desde David a la deportación de Babilonia pasaron 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo pasaron 14 generaciones. Y dentro de ese espacio hubo un espacio de 400 años de silencio. Por eso cuando Juan el Bautista va bautizando, todo el mundo sale. Todo el mundo sale. Bendito Dios. Y creían que era el Cristo, pero le pregunta, dice: yo no soy el Cristo. Y si tú no eres Cristo, ¿quién tú eres? Dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparar que el camino bien dispuesto al Señor, que lo áspero se allane, lo torcido se enderece. Y cuando iban a Él decía: generación de víboras, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? Bendito Dios. Entonces, usted que me escucha, préstele atención a estas palabras. Usted permita que estas palabras, porque estas palabras van a dar testimonio de que usted la escuchó. Estas palabras serán allí puestas si usted no obedece esta palabra. Con esto no le pongo terror, pero sí hay vida después de la muerte. No diga que el que se muere con tierra tiene. En el Salmo 48, verso 14 dice: porque este Dios es nuestro Dios y Él nos dirá aún más allá de la muerte. Hay vida. Cuando la persona muere, entonces que inicia la vida eterna. Amén, amén. Cuando la persona muere. Y el Señor lo dijo también cuando la resurrección de Lázaro: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso le dijo a Marta: resucitará tu hermano. Marta estaba consciente de que iba a haber una resurrección. Yo le estaba hablando de algo instantáneo. Ella le dijo: sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día postrero.
¿No te he dicho, Marta, que si creyere verá la gloria de Dios? Y con la confianza que el Señor le dice, Marta, quita la piedra. Había una piedra, pero era la piedra del corazón, de la incredulidad, porque el pecado mayor de la persona es cuando no cree. Dios quiere que seamos creyentes, no incrédulos, sino creyentes, que le demos crédito a Dios. Entonces, cuando quitan la piedra secular, en esa confianza a Dios que nosotros podemos tenerla para concluir esto, dice, Padre, te doy gracias porque siempre me oye. Lázaro, ven fuera. Lo llamó 3 veces y salió Lázaro atado del sepulcro. Desátenlo y déjenlo ir. Él dio evidencia de resurrección, y el espíritu de resurrección es que resucitó a Jesús, fue que resucitó a Lázaro. Cuando ese espíritu de resurrección entre, pero está todos los que estén ahí durmiendo. El pueblo va a entregar sus muertos. El mar va a entregar sus muertos. Pero dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, así es. Los muertos en Cristo. Amigo que me esté escuchando o que me va a escuchar, préstale atención a estas palabras que son fieles y verdaderas y dignas de ser recibidas por todos. Gracias, Señor, te doy. Gracias porque estas palabras van a llegar al lugar lejos. Gracias por lo que escuchan, Dios mío. Padre, te doy gracias por este momento, por esta hora, Señor. Recibe la gloria y la honra, Padre. Gracias, doy. Dios guarde y Dios bendiga. Y el hermano Juan con Dios con nosotros. Amén, amén. Tremendas palabras las de esta tarde. Bendecimos la vida de nuestro pastor José del Carmen. Esto es un tiempo de reflexionar, un tiempo de que tenemos que pensar en lo que nuestro Señor Jesucristo pasó aquí en la tierra para que nosotros seamos salvos. Pero nosotros tenemos una cuota que cumplir, y es de seguir lo que el Maestro hizo. Así que espero que estas palabras sean de bendición para cada uno de ustedes. Entren a nuestro canal de YouTube, suscríbanse y activen la campanita y estarán viendo esto y otros videos. Así también sigan en nuestra página de Facebook, Tiempo de Renovar TV, y estén atentos a todo lo que estará pasando. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde, y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.